expandido o extenso. Hay entre los trabajos que hemos revisado, artículos, manuales, etc., este problema en su redacción. Una buena cantidad de los textos constituyen solo enunciados y no párrafos. Entonces, lo recomendable será construir enunciados de manera que su estructuración dé lugar a una unidad textual mayor que viene a ser el párrafo. Si el párrafo está constituido por enunciados, y cuando menos dos enunciados, uno de ellos funciona como enunciado principal. Se denomina principal o nuclear porque es el enunciado que propone o que da o que establece la información básica. Los demás enunciados hacen referencia a ese enunciado, y hemos dicho que esa manera de referirse es agregando información, ejemplificando, proponiendo, modificando, muchas veces contradiciendo, etc. En suma, los otros enunciados van a aportar algún tipo de información respecto a la información base que está contenida en el enunciado principal o el enunciado nuclear. Este texto, el párrafo, debe tener, dijimos, una consistencia lógica, una coherencia lógica, y esta coherencia se va a dar a través de dos mecanismos en el texto. La primera de ellas, a través de una cohesión, que es la manera como sintácticamente van a juntarse los enunciados, y desde el otro punto se va a dar una coherencia, que es cómo se juntan los significados del texto. Todo texto, por lo tanto, presupone una condición sine qua non, una condición imprescindible, que es la cohesión en el nivel sintáctico y la coherencia en el nivel semántico. Les hemos propuesto ayer unos ejercicios para que ustedes resuelvan, de modo que les iré haciendo referencias sobre el punto. En la clase de hoy vamos a hacer referencia justamente al párrafo, pero ya introduciendo la estructura del texto. Todo texto tiene tres partes básicas. Una que es la introducción o inicio, la otra que es el desarrollo o cuerpo, y finalmente el cierre o conclusión. En la reunión pasada hemos visto que existen unos párrafos que permiten trabajar la introducción, otros que hacen posible el desarrollo del cuerpo y otros que se utilizan para cerrar o para concluir la escritura de un texto. De esta suerte tenemos entonces párrafos en función de introducción, párrafos en función del desarrollo de la estructura del texto y párrafos de cierre. Vamos a ver la parte inicial, que es la introducción. Todo trabajo, es decir, toda producción textual, en la parte que se denomina introducción, va a darle una función a esta estructura. En la introducción, el redactor, el productor del texto, proporciona la información general que contiene el texto.
aproximadamente lo que hace es referirse a la macroestructura. Un poco este es el texto, el tema que se va a desarrollar en el texto es este otro. Si proporciona una información general, esa información general que se proporciona sirve de un contexto al lector. Este contexto siempre referido a esa única idea que se desarrolla a lo largo del texto, que es el tema. Como quiera que la introducción va a establecer objetivos, va a señalar para quién está establecido, etc., un poco amplía lo que en la parte de la planificación del texto se ha propuesto, los objetivos del texto, por qué el texto, la importancia de ese texto, a quién va dirigido ese texto, etc. Esta introducción suele comenzarse con un párrafo que a su vez toma el nombre de párrafo introductorio. Este párrafo introductorio tiene unas 4 o 5 variedades de las que les quiero mostrar algunas. El párrafo introductorio no es la introducción del texto. Establezcase claramente la diferencia. Todo texto tiene 3 partes: introducción, el desarrollo y el cierre. El párrafo introductorio es el primer párrafo con el que suele comenzarse la producción de un texto. Por extensión, este párrafo introductorio podría utilizarse cada que va a comenzar, por ejemplo, un capítulo, cada que va a comenzar un nuevo acápite, etc. Simplemente es para introducir, es una especie de propuesta al lector para que acepte lo que en términos semióticos se llama el contrato que propone el autor del texto hacia el lector. Esta clase de párrafos introductorios suele comenzarse por el que es algo así como el más simple de todos ellos, y este es el más
Ahí tenemos un segundo ejemplo de lo que es un párrafo introductorio, en este caso introductorio con anécdota. Se preguntarán qué sentido tiene una anécdota en la redacción técnica o científica. Obviamente parece lógica la pregunta, pero la respuesta debe ser en el sentido de lo que importa en la producción de un texto, por lo tanto en la redacción, es que el lector para el cual está destinado nuestro texto ingrese a la lectura del texto y no la abandone. Si la parte más complicada es captar el interés del lector, este interés del lector se capta justamente a partir de la construcción de un párrafo introductorio con una determinada anécdota. En este caso, la anécdota debe ser una cosa muy simple, apenas unas primeras líneas. Recuerden lo que en física los profesores solían señalar siempre cuando hablaban de la caída de los cuerpos y de la gravedad. Lo primero que nos decían era que Newton, sentado bajo un árbol de manzano, sintió que le caía una manzana a la cabeza y esto le dio lugar a que explicara la caída de los cuerpos y la razón de esa atracción. Puede ser cierta o no a la anécdota, pero no tiene por qué ser un elemento de la realidad, o ficción, etc. Pero el hacer la anécdota relativa a Newton hace que el texto sea captable, es una suerte de anzuelo que se le tiende al lector para que esté interesado en el tema. Recuerde que siempre entre el que produce un texto y el que lee un texto se establece una suerte de contrato y obviamente en semiótica se llama así, contrato entre el productor y el lector. Un contrato no es sino un conjunto de condiciones que se establecen entre el lector y el productor para fines de la decodificación de los contenidos o de los mensajes. Una parte de este contrato que el productor le extiende es justamente este hecho de anécdota para acercarlo y captarlo. En este texto ven varias cosas que interesará que observen. Una primera está determinado por un estudiante de la Universidad de Ingeniería, fue agredida por el conductor y el cobrador de una combi y posteriormente abandonada. Esta sería una parte de la anécdota. Enunciado 1, el enunciado 2, la víctima resultó ser el hijo del ministro de Transporte. Este es uno de tantos actos de violencia que ocurren en los medios de transporte limeños. Los problemas de la violencia en el transporte en Lima, sus implicancias y sus soluciones se abordarán en el siguiente texto. Adviértase que a partir de esa anécdota simple se le propone al lector decir, mira, así como este, hay una serie de problemas. Y de este conjunto de problemas vamos a tratar en el texto. Desde el punto de vista de la corrección de este texto, a este texto le falta lo que estamos señalando como cohesión. Dice un estudiante, y esto es masculino, dice de la Universidad de Ingeniería y dice fue agredida. Entonces, entre un estudiante masculino y agredida femenino no hay cohesión. Entonces, este es un procedimiento que hay que revisar y corregir desde el punto de vista sintáctico. Si dice un estudiante y quiero mantener que es mujer, podría ser una estudiante de la Universidad de Ingeniería, fue agredida por el conductor y el cobrador de una combi y posteriormente abandonada. La víctima resultó ser hija del ministro de Transporte. Solo de esa manera se resuelve
el problema sintáctico. Salvo que corrijamos hacia masculino y decimos que un estudiante de la Universidad de Ingeniería fue agredido por el conductor y el cobrador de una combi y posteriormente abandonado. Entonces mantenemos la cohesión del texto. Este es entonces una muestra de un párrafo que se llama párrafo de introducción con anécdota. Hay un tercer modelo de párrafo introductorio, se denomina párrafo con cita. Varias cosas previas. ¿Por qué razón empezar un texto con un párrafo introductorio con cita? Toda cita que se hace en un texto apela al criterio de autoridad. Se supone que el productor de un texto asume, por más experto que sea, que no es el más experto entre todos y por tanto acude al planteamiento, a la propuesta, a la afirmación, a la información, etc., de alguien que considera tiene una mayor autoridad en el tema. Esta mayor autoridad puede ser producto de su experiencia, esta mayor autoridad puede ser producto de mayor cantidad de publicaciones, puede ser rango, etc. Bajo esta concepción, entonces, el productor se ampara en lo que propone ese a quien consideramos una autoridad. Una introducción con cita debe comenzar haciendo la cita, y la cita, si esta es una cita textual, irá entrecomillado como aparece en el ejemplo. El proceso de indianización de lo europeo se inició al mismo tiempo que concluía la conquista. Según Boleslao Levin, entonces puede ese, según Boleslao Levin, tener varias maneras de ser citada conforme se trabajará en la sección citas. Después de conquista, donde se cierra las comillas, se abre paréntesis, se pone Lewin, dos puntos, y la página, digamos, 36. Entonces, después de conquista, paréntesis, Lewin, dos puntos, 36. Esa es la cita. Luego sigue, la religión, los trajes, los instrumentos se adaptaron al mundo andino. Este ya es el planteamiento que pone el productor o el redactor del texto. El castellano ni expresa ni significa igual que antes de la conquista. El catolicismo andino no es igual al peninsular. Este proceso que sigue todavía se abordará en los siguientes capítulos. ¿Qué cosa propone en suma una introducción con cita o comenzar la producción de un texto escribiendo un párrafo introductorio con cita? Dos cosas. Número uno, proponerle al lector que hay una información que proviene de una autoridad con la cual se está plenamente convencido, con la cual se conviene, con la cual se asume igualdad de información. Y que por lo tanto esa que es la autoridad lo dice, entonces lo que el redactor del texto diga en relación a eso y en concordancia con eso, tendrá un amparo en la información que se le plantea en el texto. En el lector debe producirse un efecto. Si una autoridad como
Levin dice esto, y el lector debe saber que Levin es uno de los más importantes americanistas de Oriente. Entonces entenderemos que lo que nosotros podamos decir al amparo de esta cita tiene validez. Entonces, en el lector dice, si ese autor dice y este redactor propone, entonces este texto importa, es decir, importa para su lectura. Con esto hemos conseguido que el lector se introduzca en nuestro texto y empiece su lectura, que es lo que nos interesa. Entre los textos introductorios más utilizados en redacción es la introducción con interrogantes. Una manera de empezar la producción de un texto es justamente haciendo un párrafo con interrogantes. El autor empieza a formularse una serie de preguntas respecto al tema que quiere producir, es decir, respecto a su macroestructura. Si tenemos, por ejemplo, en pantalla un texto referido a Mario Vargas Llosa, entonces hay una primera interrogante. ¿Es posible que un premio Nobel como Mario Vargas Llosa tenga tantos admiradores como detractores? Una segunda pregunta es, ¿tienen razón quienes lo acusan de reaccionario, individualista y sectario? Una tercera es, ¿será posible que ni una sola novela peruana sea parte de la serie Mi Novela Favorita? Una cuarta es, ¿no existen para el Nobel autores como Alegría, Arguedas, Gutiérrez, Escorza? Y una última pregunta es, ¿el único novelista peruano será él? Se supone, por lo tanto, que estas interrogantes pueden quedar como están, o el autor del texto podría plantear un enunciado más y decir, este conjunto de interrogaciones dan lugar a la producción de este texto. Las respuestas a cada una de estas preguntas se explicarán o se darán a lo largo del siguiente texto. Puede quedar implícito, como está en el ejemplo, o puede explicitarse señalando que se va a aclarar o se va a desarrollar cada uno de estos puntos. Esta introducción podría ir combinada, por ejemplo, con un texto o con un párrafo introductorio informativo. Si asumimos que el lector para el cual estamos produciendo un texto no tiene claro o no debe tener claro qué cosa es el programa o la serie Mi Novela Favorita, podríamos comenzar dándole una información previa al lector. Y decir, en la Universidad Católica dio lugar a una serie que fue dirigida y escrita por Mario Vargas Llosa, que se denominó Mi Novela Favorita. Se trataba de que el novelista comente de las muchas novelas que ha leído, las que en su opinión son sus favoritas. El texto se encargará de lo siguiente. Resulta que en la serie Mi Novela Favorita, que superó los 250 novelas comentadas, no aparece ninguna novela peruana favorita del Premio Nobel. Esto dio lugar a este conjunto de interrogantes y consecuentemente da lugar al texto que va a producir el autor con esta introducción con interrogantes. Hay una introducción, un párrafo introductorio
que se denomina introducción con analogía. La analogía es un proceso de razonamiento. Este proceso de razonamiento tiene dos elementos, una base y un elemento que se compara con aquella base. El presupuesto es que entre la base y la comparación deben haber elementos que se comparten. La base en este caso es, en el desarrollo de la literatura española como en cualquier otra, inglesa, francesa, alemana, china, etc., se advierten periodos de formación, de gran desarrollo, de asimilación de los grandes movimientos universales, etc. Y luego se plantea, por ejemplo, la literatura quechua no puede ser una excepción. Es decir, muy pocos de nosotros sabemos que existe una literatura quechua. Su formación corresponde al periodo prehispánico y su desarrollo al de la colonia y el republicano. Quiere decir, si todas las literaturas tienen procesos de asimilación de lo universal, etc., ¿por qué desestimarle esto a lo que aparece en nuestra literatura? Luego se dice que en la actual producción se encuentran manifestaciones propias de los grandes movimientos universales, el romantismo, modernismo, vanguardismo, etc. Entonces se hace una analogía, en este caso, entre el desarrollo de las literaturas universales y el desarrollo de la literatura quechua. Esto es un instrumento manejable para cualquier tema, en cualquier contexto. Domesticación de plantas, por ejemplo, una analogía entre la domesticación de la quinoa y el de la papa, o la, como suelen afirmar, la semi-domesticación de la cañigua, y entonces se hacen introducciones a partir de estos elementos que pueden ser comparativos con analogía, etc. Si estos son los párrafos, tenemos ahora los párrafos de desarrollo, que son los que ustedes normalmente desarrollan en sus textos. El párrafo de desarrollo dijimos que sirve para expandir la información detallada del tema, para explicarla, para ejemplificarla, para analizarla, etc. Estas ideas que se proponen y que han sido establecidas en el esquema del texto, en la parte de la planificación, cada una de estas ideas se desarrolla a través de párrafos concatenados desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista semántico. Para esta concatenación se usan los conectores lógicos o los conectores textuales que están ya en los textos que ustedes disponen. Entonces, una primera parte son los párrafos introductorios, luego tenemos los párrafos de desarrollo que sirven para desarrollar la segunda parte de un texto, es decir, el cuerpo, y finalmente interesa entender los párrafos de conclusión, por ejemplo, o conclusión o párrafos de cierre. Si en la introducción lo que importa es proponer el tema, si lo que interesa es plantear los objetivos que persigue ese tema, si lo que interesa es objetar, cuestionar, analizar los distintos puntos de vista, en los párrafos de cierre, el objetivo es reforzar las ideas que se han desarrollado en el texto. En un texto se plantean A, B, C, D ideas que corresponden a la etapa de generación de ideas y a la etapa de la jerarquización de las ideas. Como estas ideas ya han sido desarrolladas, entonces los párrafos de cierre lo que hacen es reiterar o reforzar algunas ideas. Parte del presupuesto que el autor tiene del conjunto de ideas que se han escrito, importa que queden claras estas,
Y para eso son los párrafos de cierre. Hay algo que es una suerte de vicio generalizado en la producción de los textos. Justamente en los párrafos de cierre, los autores añaden nuevas ideas, añaden ideas que no han sido suficientemente desarrolladas a lo largo del texto. Y esto técnicamente no es lo correcto. Presupone que cada parte del texto que se está desarrollando debe ser constantemente revisado por el productor del texto. Por lo tanto, no debe haber lugar a que en la etapa de cierre del texto se me ocurra una idea o una idea no haya sido desarrollada o suficientemente desarrollada y se aproveche este espacio para su desarrollo. Esto no es técnicamente aconsejable. El párrafo de cierre lo que tiene que hacer es cerrar el texto. Así como suele haber una suerte de problema, es decir, cómo comienzo a redactar, hay un problema, es decir, cómo concluyo. Y porque muchas veces el texto parece expandirse indefinidamente y hay una decisión del autor y decir ya hasta aquí, y ese hasta aquí deja inconcluso. Para eso son los párrafos de cierre, que de alguna forma resumen, sintetizan, refuerzan, reiteran las ideas desarrolladas a lo largo del texto. Tenemos algunas clases de textos, como verán, textos de conclusión o síntesis, textos con citas, con interrogantes y con analogías. Presupone que un texto científico o un texto técnico no tiene por qué ser aburrido, ni tiene por qué ser no elegante y pesado. Se aconseja, por lo tanto, concluir un texto de la misma manera que se ha comenzado el texto. Por ejemplo, si se comienza un texto con cita, lo ideal sería cerrar con cita. A esto se llama un proceso de globalidad del texto. Si comenzamos con interrogantes, podemos finalizar con nuevas interrogantes. Y estas interrogantes permiten proponerle al lector nuevos campos de investigación referidos al tema de la investigación, materia de la producción del texto. Algunos de esos párrafos son los siguientes. Un cierre con síntesis es aproximadamente este. Lo hasta aquí señalado permite concluir que la literatura quechua ha seguido un proceso de sincretismo de lo andino y lo occidental. En forma paralela se han desarrollado una importante literatura quechua diglósica, sobre todo en la poesía. Se muestran autores como A, como B, como C, etc. Es decir, se sintetizan y se reiteran las ideas materia del desarrollo del texto. Un cierre con cita, si es que hemos comenzado nuestro texto con cita, entonces podemos plantear igual aquí. Como afirma Guamán, la literatura quechua es genuinamente nacional. Punto, paréntesis, ¿correcto? Y ponemos año y página. Esta es una literatura con autores, etcétera, etcétera, como aparece en este párrafo. Y eso importa para establecer los elementos de cierre del texto. Un cierre con interrogantes es el que aparece en su pantalla. Se sintetiza, se cierra, pero formulándose una suerte de preguntas finales para dejarle al lector materia de interrogación o materia de investigación. Ven ustedes que dice ahí, para nosotros queda claro no solo la existencia de una literatura quechua, sino la extraordinaria calidad que tiene. Esto es la síntesis del texto. Luego se formula la pregunta para decir, ¿tendrá la misma claridad aquellos que niegan la existencia de esa literatura, es decir, los hispanistas?
¿El Estado peruano y sus instituciones educativas seguirán ignorando esa literatura? Estas son las preguntas que dejamos así sueltas para que a partir de ahí se propongan nuevas investigaciones, se indaguen nuevas cosas, se hagan investigaciones exploratorias sobre el tema, etc. Y finalmente les muestro un párrafo de cierre con analogía. Esta es una analogía que se plantea entre la pelea de gallos y las polémicas o las discusiones políticas. Una analogía, les recuerdo, siempre tiene dos elementos. Un elemento de base y un elemento a partir del cual se desarrollan los elementos de significación similares. En las peleas de gallos, lo que importa es que el pico golpee feroz en el adversario. Esta es la base. La finalidad es que la sangre mane copiosamente de la cabeza y el cuello del enemigo hasta que muere. Estamos en la pelea de gallos, elemento de la analogía. Ahora propongo la comparación. En las contiendas electorales ocurre lo mismo. Lo que quiere decir, una pelea de gallos es igual o análoga a una contienda electoral. Se compite para ver quién hiere más, quién hace más daño, quién sangra y mata al adversario político. Nuestras campañas electorales son, pues, sangrientas. Este es un cierre con analogías. Entonces, importa mucho en la redacción de un texto el cómo se abre un texto y cómo se cierra un texto. Importa porque es parte de un proceso de asimilación de los contenidos, es un proceso de decodificación de los significados y que este es un elemento que sirve para reforzar justamente los distintos procesos de cognición que se plantean a través de un proceso de decodificación de un texto. Hasta aquí nuestra reunión de hoy. Si existen preguntas, etcétera, las formulan, estaré todavía unos minutos aquí, y si no, me la van enviando por correo para que podamos ir trabajando. Gracias. Gracias a ustedes. No, ya no. Ya. Dice si la exposición estará a la vista. Creo que sí, es materia que no debería estar. ¿No ponen esto? Vamos a poner aquí. ¿Cómo lo ponemos?
Estimados participantes del curso de redacción, estamos finalizando esta clase. Los materiales del profesor William serán subidos también al aula virtual para su disposición. Cualquier consulta no duden en escribirnos al correo de la profesora Mandujano o del profesor William. Gracias por su asistencia y a desarrollar la tarea.